Si tenemos un polígono regular, en este caso de 6 lados, podemos identificar sin importar si es de 6 lados, de 7, de 8, de 5, de 4, de 3 lados. Siempre vamos a poder identificar un triangulito que está en esta parte de la figura. Ese triángulo que está ahí está relacionado precisamente con estos valores. Resulta que ese triángulo permite establecer una relación entre unas partes muy específicas del polígono. Entonces, cuando tenemos un polígono como este, vamos a poder identificar lo que llamamos el radio, la apotema, el lado, el medio lado, y esos elementos nos van a permitir identificar o relacionar a la hora de calcular algunos valores que necesitamos. Entonces, en ese polígono regular, que en este caso es un hexágono, pero como les digo, podría ser cualquier otra medida, podemos reconocer algunos elementos. Este de acá, que sería un lado, el otro de aquí, que sería un radio. Recordemos que el radio va del centro a un vértice. De hecho, aquí tenemos marcados dos radios. Otro elemento importante es lo que llamamos la apotema. Resulta que la apotema es un segmento que va desde, bueno, este está marcado ahí, pero debe estar aquí, indicando, va del centro a la mitad del lado del polígono. Entonces, en esta representación vamos a tener los siguientes elementos. Vamos a indicar que A es lo que llamamos apotema, R sería lo que mencionamos como radio, L, generalmente utilizo una L de este tipo para que no se confunda con uno con otro, sería nuestro lado. Hay un elemento que estamos mencionando, X. Ese X que está ahí sería el ángulo, el medio lado. ¿Por qué es medio lado? Resulta que cuando trazamos la apotema del centro al medio lado, o al lado, y forma un ángulo de 90, podemos establecer que ahí existe medio lado. Entonces, básicamente, X es medio lado. Hay otro elemento que también está, tal vez cuesta un poco visualizarlo, es el ángulo alfa. Recordemos que el ángulo alfa, ese ángulo central, ya lo sabíamos calcular, o lo habíamos utilizado anteriormente. Eso es lo que llamamos como ángulo central. Y resulta que a la hora de construir este triangulito, ¿verdad? De esa parte que está coloreado, vamos a tener una relación con lo que llamaríamos el medio ángulo central. ¿Por qué sería medio ángulo central? Porque al trazar la apotema, ese ángulo central es dividido o es partido en dos ángulos congruentes. Entonces, ese alfa medio sería medio ángulo central. Ok, hasta ahí lo que hemos identificado son las relaciones que se establecen entre polígonos, ¿verdad? Entre algunas partes del polígono, partes muy importantes que serían apotema, radio y medio lado. Eso es parte de la información teórica. Hay una fórmula muy importante que es la que permite calcular el área de un polígono regular. Y es la fórmula área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, si ya tenemos el valor de el perímetro y el del apotema, calcular el área de un polígono sería solamente aplicar esa fórmula. Ok. En una primera parte, a la hora de resolver el problema, tenemos que mencionar ¿qué información tenemos?
La primera información que tenemos es que es un pentágono. El hecho de que sea un pentágono lo podemos indicar que n, el número de lados, va a ser igual a 5. Entonces ya tenemos la cantidad de lados. Otra información que tenemos es que hay un radio, que lo representamos con una R generalmente, que el radio vale 8. Otra situación también importante es saber qué me preguntan. ¿Qué me están preguntando? Lo que me cuestionan es cuánto vale la apotema. ¿Sí? Tenemos que saber cuánto vale la apotema, cuánto vale el lado. No sabemos. De hecho, sea de paso, la apotema lo representamos con una A, el lado con una L. Y también necesitamos saber cuál es el área. El área. Esas son las tres cosas que nos preguntan. Bueno, ¿qué otra información tenemos? ¿Qué podemos deducir al hecho de que existe un pentágono con radio 8? Bueno, lo siguiente que vamos a tratar de identificar es qué concepto matemático me permite resolver el problema. Resulta que el problema se puede aplicar el hecho de la relación que acabamos de ver, que existe en los pentágonos y de hecho en todas las demás figuras. Y esa relación lo que nos permite es saber qué es lo que vamos a aplicar. Bueno, ya sabemos que es un pentágono. No siempre vamos a necesitar dibujar el pentágono. Con solo dibujar el triangulito ya vamos a poder saber qué me preguntan y qué sé. Resulta que ese triangulito que está ahí, ¿verdad? Lo voy a dibujar. Vamos a necesitarlo, pero con más valores. Esos valores que están ahí son precisamente el medio lado, ¿sí? Que ya lo habíamos dicho que la X la vamos a representar como medio lado, la apotema, el radio y el medio ángulo central. Entonces, de esos valores, ¿qué tengo? ¿O qué puedo calcular? Bueno, resulta que la apotema no la tengo. De hecho, me la pregunta. Entonces, no tiene sentido que ya existiera así de manera tan directa. El lado no lo conocemos. El área tampoco. Ahora, ¿qué sí tenemos? Podríamos decir que tenemos ya el radio. Vamos a dibujarlo por aquí. Ya valores que sí tengo. Valores que sí tengo, ¿quiénes serían? El radio, que noten que es la hipotenusa de ese triángulo, que sería 8. Ya sabemos que el ángulo central, que lo llamamos alfa, se calcula con la fórmula alfa es igual a 360 entre n. Alfa es igual a ¿cuánto? Pues a 360 dividido entre 70, estaba pensando en la respuesta, entre 5. 360 entre 5 es 72 grados. Quiere decir que el ángulo central mide 72 grados. Ahora, nuestro medio ángulo central va a ser igual a 72 dividido entre la mitad, que sería 36. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que llamamos medio ángulo central, que está representado en la parte superior, será este que está aquí, que es 36. No conocemos la apotema, la dejamos como incógnita. No conocemos el medio lado, que lo dejamos como incógnita. En esta figura resulta que existe un valor que todavía puedo calcular. Este ángulo que está aquí, este ángulo que lo voy a mencionar aquí, es por el resultado que se ve en octavo, se puede obtener con el concepto de que la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si le resto a ese 180, 90, que es lo que mide este que tiene un cuadrito, y le resto 36, ese angulito de ahí va a medir 54. Este ángulo de acá mide 54. Resulta que en este triángulo que tenemos ahí, de nuevo, por ley de senos,
por ley de senos, vamos a poder decir que la apotema se puede calcular como hacemos sen de 54, que es el ángulo, sobre el lado que está enfrente, que es A, va a ser igual a sen de 90 sobre 8, que es el lado que está enfrente. La apotema es igual a, hacemos en X la multiplicación, 8 sen de 54 dividido entre sen de 90. Nos vamos a la calculadora y eso sería 8 seno de 54 dividido entre seno de 90. Eso me daría 6,47. Quiere decir que la apotema es 6,47. A eso le llamaríamos apotema. La apotema sería eso. Ok, hasta el momento lo que hemos hecho es calcular solamente la apotema, que es una parte del ejercicio que estaba en cuestión. Ok. Calcular X. Calcular X. ¿Cómo calculo X? Ya sabemos que en el triangulito que formamos, X está enfrente del ángulo de 36. Entonces, aplicando ley de senos, indico que sen de 36 sobre X es igual a sen de 90 sobre 8. Y X va a ser igual a 8 sen de 36 dividido entre sen de 90. X sería igual a ¿cuánto? Calculamos. Sería 8 seno de 36 dividido entre seno de 90. Y eso me daría 4,7 aproximadamente. 4,7. Esto es medio lado. Entonces, sabemos que eso sí es medio lado. Entonces, el lado, que es L, sería igual a 2, que multiplica a 4,7. Entonces, ese 4,7 multiplicado por 2 me daría 9,4. Ese es el valor del lado. 9,4. Ahí tendríamos el valor del lado. Resulta que el lado es 4,7, pero ya podríamos calcular lo que nos falta para calcular el área. Ya tenemos el lado, que era una de las valores que nos preguntaban. Tenemos la apotema, que es eso que está por aquí abajo. Voy a hacer el cuadrito muy importante. Indicar que fue lo que calculamos, el lado. Por aquí también calculamos la apotema. Ahora nos falta calcular el área. Resulta que el área se calcula con la fórmula. Área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Resulta que el perímetro es n por L. Perímetro es número de lados multiplicado por L. El número de lados sabemos que es 5 y el lado mide 9,4. 9,4. De hecho, ya está en la calculadora. Entonces, ese 9,4 lo voy a multiplicar por 5 y eso sería 47. Quiere decir que el perímetro sería, dijimos 47, ¿qué? 47,02. 47,02. A eso se llamaría perímetro.
Faltaría solamente calcular el área. El área, como indicamos, es perímetro por apotema entre 2. Ya sabemos que el perímetro es 47,02 multiplicado por el número, por lo que vale la apotema, que sabemos que es 6,47, y eso dividido entre 2. Tendríamos entonces que el área es igual a 47,02 por 6,47 dividido entre 2. Y eso me daría un área de 152, área igual a 152,0, ¿qué dijimos? 152,10. Ahí tendríamos el valor del área. Simplificamos los datos. Reconocemos que n es igual a 9. La apotema mide 8. Me están preguntando por el área. ¿Sí? Me preguntan por el área. Eso es lo que necesito saber. Y también me preguntan por el radio. Ahora, ¿qué información puedo deducir siempre y va a ser necesario? Una de las situaciones que vamos a tener es la posibilidad de calcular lo que llamamos ángulo central. El ángulo central se va a calcular con lo llamamos generalmente alfa. Lo calculamos con la fórmula alfa es igual a 360 dividido entre el número de lados, que aquí sería 360 dividido entre los 9 lados que tiene la figura. Entonces, los 360 dividido entre 9 sería 40. Quiere decir que el ángulo central mide 40. ¿Qué quiere decir ahora? Bueno, vamos a calcular en el medio ángulo central. Medio ángulo central. El medio ángulo central es lo que tenemos ahí, que sería alfa medios es igual a 40 entre 2, que serían 20. ¿De acuerdo? Entonces, este angulito que no lo conocíamos, ya sabemos que es 20. ¿De acuerdo? Entonces voy a acomodar un poquito más esta figura, que no conocíamos nada, y sabemos que este angulito de acá es 20. Porque es el medio ángulo central. Ahora, recordemos que este ángulo de acá lo calculo como 180 menos 90 menos 20, que sería 70. Quiere decir que el otro ángulo es 70 grados. ¿Qué información tenemos? Bueno, tenemos que la apotema es 8. Ahora, si tenemos que el medio ángulo central es 20, el otro es 70 y la apotema es 8, ya voy a aplicar ley de senos. La ley de senos la voy a aplicar y diríamos que podemos hacer una separación por aquí. Podemos aplicar ley de senos. Ley de senos. Y las leyes de senos para calcular, no sé, x, que es el lado, sería sen de 70 sobre 8 es igual a sen de 90. Ahí calcularíamos el radio. Sen de 70 sobre 8 es igual a sen de 90 sobre r. Y el valor del radio sería igual a 8 sen de 90 dividido entre sen de 70.
el radio tendría un valor de, digitamos, 8 seno de 90 dividido entre seno de 70. Quiere decir que el radio vale 8,51 aproximadamente. 8,51. Ya tenemos la primera respuesta, sería el valor del radio. El valor del radio es 8,51. Ok, ¿qué nos falta más calcular? Nos faltaría calcular el valor de el lado. Resulta que podemos aplicar ley de senos también para calcular el lado. Lo vamos a calcular con x. ¿Cómo haríamos? Pues sería seno de 70, que es el valor completo que tenemos, sobre 8 es igual a seno de 20 sobre x. X sería igual a 8 seno de 20 dividido entre sen de 70. Eso nos daría un valor de, ok, veamos cuánto nos daría, 8 seno de 20, 8 por seno de 20 dividido entre seno de 70. Eso es igual a 2,91. 2,91 sería el valor de x. Esa x, recordemos que me representaba medio lado del polígono, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calcularíamos el lado? El lado sería 2 multiplicado por ese 2,91, que ya lo tenemos en la calculadora, nada más multiplicamos por 2 y eso nos daría 5,82. 5,82. Ese sería el valor del lado. Ahora, ¿qué nos falta calcular? Nos faltaría calcular el área. Resulta que el área es igual al perímetro multiplicado por la apotema y dividido entre 2. Ahora, ¿pero cuánto es el perímetro? El perímetro es el número de lados, n, por lo que vale cada lado. N en este caso es 9, lo multiplicamos por el número de lados, que es 5,82. El perímetro sería igual a, yo creo que ya todavía está aquí en el calculador, entonces lo multiplico por 9, que es la cantidad de lados, y tendríamos que el perímetro es 52,41. 52,41 sería el perímetro. Ahora, resulta que el área va a ser igual a perímetro, que es 52,41, perímetro por la apotema, que ya la habíamos calculado, no, ya estaba dada, ¿verdad? Que era 8, dividido entre 2. Entonces, de hecho, ya está el perímetro por ahí. Digo que 52,41 por la apotema, que es 8, dividido entre 2. Y eso sería, en decimales, 209,64. El área es igual a 209,64. Ahí tendremos el área del polígono, el área que nos pidió. Por aquí tenemos el valor del lado. Entonces es muy importante identificar esos resultados que son respuestas. No es necesario que hagamos una redacción enorme de lo que calculamos, pero que sí identificamos esos elementos que nos estaban preguntando. Noten que nos pedían por qué, medida del radio, nos pedían calcular el área, ¿verdad? Entonces, si nos piden calcular esos elementos, a la hora de terminar, pues